agradecer a la Universidad de Tecnología e Ingeniería, UTEC, porque con ellos he iniciado este tema que realmente es fascinante, el de la fisicoquímica de superficies. No me imaginé que fuera un tema que habría tantas oportunidades para los geólogos, para los mineralogistas, ¿no? Y a la cátedra de química de superficies que dicto en UTEC, le estoy sumando conceptos de mineralogía. Me ha apoyado para ello mucho la profesora Nora Rebollet, profesora de mineralogía de la UNI, que está presente. Y sin más preámbulo, bueno, una introducción a este tema. Hay muchísimo que hacer. Recién estoy empapando en el tema de lo que es la fisicoquímica de superficie, y cada día encuentro más oportunidades para investigaciones de mineralogía aplicada no solamente a la metalurgia, sino a las industrias en general. Quiero saludar también al doctor Juan Carlos Rodríguez, que hace un rato lo vi, ya se le pasó. Ahí está, de UTEC, con quien estamos desarrollando ese tema. Ricardo, ¿cómo funciona eso? Ahí está. Fisicoquímica de superficies cristalinas aplicado a la metalurgia. Repito, el tema es muy amplio, lo estoy centrando en fisicoquímica de superficie cristalina, ¿no? Y lo estoy aplicando a la metalurgia, pero en realidad la aplicación es bastante amplia. Los cambios fisicoquímicos que ocurren en la superficie o interfaces de líquidos, gases o partículas sólidas juegan un rol muy importante en muchos procesos naturales e industriales, como se generaliza acá. Tenemos participación de soluciones, interacción de esas soluciones con cuerpos sólidos en una diversidad de procesos orgánicos, inorgánicos, naturales, industriales. Y los fenómenos se estudian a niveles nanométricos, lo cual abre también puertas a estas investigaciones de fisicoquímica de superficies para nanotecnologías. Fenómenos superficiales en la naturaleza, 3 botones de ejemplo. Cuando vemos una gotita de rocío sobre alguna hoja, notamos que en algunos casos la gotita es bien redonda, ¿no? Y en otros casos la gota se presenta bastante echada. Condiciona estas diferencias las características superficiales, en este caso de las hojas. De igual manera, en nuestro organismo también intervienen una serie de fenómenos superficiales que hacen posible que llegue, por ejemplo, entre muchos otros, la sangre hasta el último punto de nuestro cuerpo. Y en los procesos geológicos también ascienden las soluciones hidrotermales por capilaridad, se generan transformaciones metamórficas desde las superficies, la captación de iones que son incorporados a las redes cristalinas como contenidos trazas también empiezan como fenómenos superficiales. Fenómenos superficiales en la naturaleza geológica: recristalización, transformaciones mineralógicas, alteraciones de minerales, captación de impurezas químicas, trazas que acabo de mencionar, ascenso, difusión de soluciones hidrotermales, etcétera, etcétera. Es un largo etcétera, hay muchísimos aspectos geológicos en los que interviene la fisicoquímica de superficie, ¿no? Y fenómenos industriales en procesos, fenómenos superficiales en procesos industriales también hay muchísimos ejemplos. En las industrias de los materiales, en las industrias alimentarias, textiles, farmacéuticas, agrarias, ambientales, purificación de agua, detergentes, jabones, desinfectantes, lentes, concreto, pinturas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son estos fenómenos superficiales? Simplemente los enumero, ¿no? Tensión superficial, tensión interfacial entre fases líquidas o líquidas gaseosas, energía superficial libre, que condiciona muchos procesos metalúrgicos, por ejemplo, cohesión, absorción, capilaridad, mojabilidad, hidrofobicidad. Algunos de estos conceptos los vamos a retomar en algunas diapositivas más adelante. Tales procesos naturales o industriales relacionados a fenómenos superficiales los podemos comprobar, controlar y optimizar si conocemos bien la naturaleza de los fenómenos superficiales y las características de los materiales sobre los que estos ocurren. Acá tenemos un esquema que ilustra el conocimiento de cómo es el fenómeno, en este caso la capilaridad, y a la derecha una de las tantas aplicaciones que se pueden optimizar con un conocimiento profundo, tanto del fenómeno en sí como del material que se va a utilizar. Para comprender mejor la naturaleza de los procesos en los que intervienen fenómenos superficiales es necesario entonces
Como mencionaba, por un lado, identificar bien el fenómeno superficial y conocer su mecanismo, ¿no? Y por otro lado, conocer la naturaleza de las soluciones y superficies en las que se desarrollan estos procesos. Para comprender mejor entonces estos dos aspectos. Uno, identificar el fenómeno superficial. Por ejemplo, absorción y captación de iones de plata en zeolitas, un ejemplo, ¿no? Y el otro aspecto, conocer la naturaleza de las soluciones y o superficies en las que se desarrollan los procesos. Por ejemplo, dimensiones de la nanoporosidad de las zeolitas y carga residual en la superficie activa de las zeolitas para optimizar el proceso de captación de iones de plata, para tomar el mismo ejemplo, ¿no? Procesos metalúrgicos en los que intervienen mayormente fenómenos superficiales en minerales, ¿no? Mayormente porque también intervienen otros procesos. Por un lado, la flotación, tal vez el proceso metalúrgico más importante desde el punto de vista de los fenómenos superficiales. Por otro lado, la lixiviación, en la que hay necesidad de investigar muchísimo el comportamiento de los diferentes materiales, no solamente los minerales que van a ser lixiviados, sino las rocas que los contienen, sus características texturales a dimensiones menores de las micras. Y en base a esos estudios se va a poder caracterizar los comportamientos de los diferentes materiales que finalmente van a los pads de lixiviación. Acá también quisiera mencionar, aunque no lo había puesto, la tostación, porque también es un proceso metalúrgico en el que intervienen fenómenos superficiales. En este esquema se está representando un yacimiento que se puede haber formado a cierta profundidad y que se está levantando tectónicamente, como los mecanismos que conocemos de levantamiento tectónico, que conllevan también a la simultánea erosión de la superficie, haciendo que en algún momento el cuerpo que se ha formado a cierta profundidad ahora quede aflorando. Entonces, producto de este levantamiento tectónico y la erosión simultánea de la superficie, finalmente vamos a tener un yacimiento primario expuesto a los agentes atmosféricos. El primer proceso que se genera al tener expuestos estos sulfuros primarios a los agentes atmosféricos es la oxidación de la pirita. Se genera goza, se genera una solución también enriquecida en ácido sulfúrico, que va a ser capaz de lixiviar a los minerales que se encuentren más abajo. Estas soluciones percolan, se van enriqueciendo y van a la vez lixiviando, hasta que aún en la zona de oxidación van a precipitar algunos minerales como cobre nativo, cuprita, malaquita, azurita, crisocora. Y en las zonas de condiciones reductoras se formará calcocina, cobalita, bornita. ¿Y para qué mencionamos este proceso que da origen a estas diversas zonas geológicas? Ozan, zonas de lixiviación, zonas de oxidación, zonas de enriquecimiento secundario. Porque el proceso metalúrgico va a ser diferente en uno y otro caso. Si vamos a explotar un yacimiento, la zona de oxidación de un yacimiento, tenemos que pensar en lixiviación. Como sabemos, el material extraído del yacimiento es chancado, es aglutinado con arcilla, de tal manera que se forme una delgada capa de arcillas capaz de absorber a las soluciones ácidas que van a percolar y que las soluciones lleguen al fragmento mineralizado y que hagan el trabajo de lixiviación. Y finalmente las soluciones van a percolar entre los fragmentos, ingresar a los fragmentos, disolver los minerales de cobre, enriquecerse en cobre y van a seguir percolando. Para poner el ejemplo, un yacimiento de cobre, ¿no? Lógicamente, al final el licor enriquecido, el cobre, va a ser tratado por algún otro método para recuperar el metal. Pero si lo que se va a explotar es una zona de enriquecimiento secundario, entonces acá pensaríamos en flotación. Y la flotación se va a fundamentar, se va a basar en un fenómeno superficial. Granos que repelen al agua se van a adherir con más facilidad a las burbujas de aire que se generan dentro de la celda de flotación. Y granos que tienen la tendencia a absorber al agua se van a embeber en agua y se van a quedar en la parte inferior de la celda de flotación. Y ambos aspectos tienen una íntima relación con las características superficiales de los minerales, algunos hidrofóbicos, otros hidrofílicos.
Acá tenemos un esquema de una celda de flotación donde se está indicando que ingresa aire, llega a la parte baja, se está agitando esta solución acuosa con algunos aceites o componentes o santatos capaces de cambiar las características superficiales de los minerales que se desea hacer flotar, y se están representando también esquemáticamente las partículas hidrofílicas, esos triangulitos amarillos, que no van a tener tendencia a pegarse a las burbujas de aire, y las partículas hidrofóbicas que tienen tendencia a pegarse a las partículas de aire y por ende van a ascender y van a quedar concentradas en la parte superior, en la espuma que luego va a ser separada de la celda de flotación para seguir otros tratamientos y poder recuperar el cobre, ¿no? Hasta el momento es una tarea solamente de concentración, material extraído de la mina, que como sabemos es una mezcla de minerales de mena, de alteraciones, fragmentos de roca. Acá ha sido llevado previamente a la granulometría óptima para aprovechar al máximo este proceso, y por medio de la celda de flotación y de los fenómenos superficiales vamos a hacer que se separen los minerales hidrofílicos de los hidrofóbicos y vamos a conseguir que los minerales deseados queden en la parte superior para poder ser colectados luego, ¿no? Entonces, bajo este mismo esquema que habíamos planteado algunas diapositivas atrás, identificar el fenómeno superficial, por un lado, y conocer la naturaleza de las soluciones y o superficies en las que se desarrollan los procesos, resaltaríamos el tema de la hidrofobicidad de los diferentes minerales. Cada mineral va a tener sus propias características de hidrofobicidad que van a conllevar a resultados diferentes a través del proceso de flotación, por un lado, y por otro lado, resaltar el hecho de que resulta muy importante estudiar las características superficiales de las diferentes especies, porque con esta comprensión vamos a saber cómo es la rugosidad a escala nanométrica de estas superficies, cómo es la energía de la capa activa de estas rugosidades y qué tan capaz va a ser de adherirse a las burbujas de aire o de agua, ¿no? Y esas condiciones se pueden cambiar, se pueden modificar. Vamos a concentrarnos en las siguientes diapositivas en esta parte. Las características cristalinas de los minerales. Como sabemos, los minerales se pueden formar a partir de soluciones sobresaturadas, se pueden formar por enfriamiento de vapores, enfriamiento de fusiones, y si se dan las condiciones apropiadas, elementos que antes pudieran haberse mantenido en forma estable, totalmente disociados, ahora van a comenzar a formar enlaces. Antes de que se den estas condiciones, puede que los elementos hayan viajado libremente en el medio, puede que se hayan acercado pero no han formado enlaces. Si ahora tenemos condiciones físicas, han cambiado los parámetros de presión, temperatura, o en otros casos será más relevante el pH, el pH, y bajo estas nuevas condiciones resulta que algunos elementos que antes andaban disociados ahora buscan formar enlaces, ¿no? buscan formar moléculas que van a tener una geometría propia de la naturaleza de los elementos, los radios, las cargas, propia de la naturaleza de los enlaces, ¿no? Y esa geometría característica de esta molécula se va a heredar en las características del cristal en su totalidad. Digamos que ahora ya no tenemos el fundido o la solución o el vapor con los elementos totalmente disociados, sino que tenemos una gran cantidad de moléculas. Todavía no las percibimos, no las podemos ver, pero ya notaremos en la solución, si es que se trata de una solución, notaremos ciertos cambios, notaremos que fluye con diferentes características, notaremos que resbala por las paredes con cierta dificultad, o notaremos cierta turbidez, lo que nos está indicando que ya se están formando algunas moléculas, ¿no? Y si esas condiciones favorables para la formación de las moléculas se conservan, entonces las moléculas se van a comenzar a unir para comenzar a formar ya embriones de cristales. Y el apilamiento de esas moléculas no va a ser caótico, sino que va a obedecer a operaciones sencillas de simetría. Y en torno a un núcleo seguramente se van a ir apilando otras moléculas en direcciones determinadas, con periodos de repetición determinados, generando los cristales.
de acuerdo a las características de cómo es que se repite este detalle, en este caso esta molécula, se van a generar cristales de los diferentes sistemas cristalinos. Y en el seno mismo de un mineral, en la parte interna de ese mineral, lo que vamos a tener es que las moléculas están compartiendo carga con otras moléculas en todo el espacio, en todo alrededor de esta molécula. Sin embargo, en la superficie del cristal va a quedar una carga residual, una superficie que puede evolucionar, porque el cristal se sigue desarrollando, sigue creciendo, puede que cambien las condiciones ambientales del ambiente donde se está formando este mineral, y puede que cambien también en base a estas modificaciones ambientales, en base a esta modificación de los parámetros físicos, cambie las características superficiales del mineral, y por ende van a cambiar las capacidades de poder captar a ciertos elementos, tal vez en un inicio solo por absorción, pero más adelante quedarán incorporados a la red cristalina como impurezas, como sustituciones, o quedarán incluidos en el cristal como inclusiones submicroscópicas. Se pueden dar todos estos casos. Lo que quiero resaltar de esta diapositiva es que en la parte interna tenemos a las cargas de las moléculas totalmente compartidas, pero en la superficie tenemos una carga residual que es la que imprime las características superficiales del cristal. Características cristalinas. De las características cristalinas de todo el mineral se desprenden o se heredan las características superficiales: rugosidad, porosidad, carga residual, tal como está esquematizado en este dibujo, ¿no? Y de esto se desprenden también las propiedades superficiales, la capacidad de poder captar a determinados elementos con determinados radios, con determinadas cargas, ¿no? Algunos minerales en esto serán más eficientes que otros, ¿no? Las arcillas, por ejemplo, son excelentes intercambiadores de iones. Y los defectos que se pueden dar en la red cristalina, porque como sabemos hay ciertos casos en los que se generan defectos en este desarrollo cristalino, en esta repetición de algún detalle, de alguna molécula que se está repitiendo en una dirección y en otra con diferentes periodos. Hay pequeñas imperfecciones que finalmente van a manifestarse como capacidades superficiales para captar o no determinados elementos, ¿no? Esos defectos, ¿qué son? Son las vacancias, impurezas, sustituciones isomórficas, soluciones sólidas, defecto de Frenkel, defecto de Scotti, dislocaciones. Ahora veamos, en un determinado momento, en el desarrollo de estos cristales que estoy presentando, hablando muy esquemáticamente, en un determinado momento este cristal que se está desarrollando a un medio acuoso presenta esta rugosidad, es decir, presentan ciertas características de superficie y de carga que puede que en ese momento sean capaces de absorber algunos componentes del medio, tal como lo estamos esquematizando acá. A esta capacidad de absorción se suma que el cristal se sigue desarrollando y puede, por oclusión, quedar incorporada estos materiales extraños que en algún momento han estado en la superficie misma del cristal. En nanoporo de la superficie de los cristales en formación ingresan porciones de solución con contenidos de elementos en los que las fuerzas de enlaces entre los átomos no están saturadas. El cristal, al crecer, encierra esta pequeña porción de elementos extraños en su red, generando una imperfección cristalina y composicional. Nosotros sabemos perfectamente un cristal, digamos, de ortosa. Si le hacemos análisis químico y nos fijamos solamente en los resultados de elementos mayores, ya sabemos lo que vamos a encontrar, ¿no? Y no va a cambiar de un espécimen de ortosa a otro espécimen de ortosa. A nivel de elementos mayores vamos a tener lo mismo. Pero si hablamos de elementos traza, vamos a encontrar serias diferencias que reflejan las condiciones ambientales. No todos los especímenes de esta especie van a tener los mismos contenidos traza. Eso varía de acuerdo al ambiente de formación.
En ese sentido, el estudio de los elementos traza nos indica a través de cómo han variado las características superficiales las condiciones de formación. Son excelentes proveedores de información geológica que están a la espera de más investigación, ¿no? Acá hay en las siguientes láminas una lista de algunas especies minerales y de los elementos traza que son capaces de incorporar a su red cristalina. Tenemos por un lado el oro, que es capaz de incorporar cobre, bismuto, elementos del grupo del platino, mercurio. No quiere decir que todos los granos de oro tengan a todos estos elementos traza en iguales proporciones. Eso va a depender de las condiciones de formación de ese granito de oro nativo. En algunos casos puede que haya incorporado más cobre y más bismuto que en otros casos. Entonces, resumiendo, por un lado, análisis químico, elementos mayores, me está indicando la composición del mineral y de la roca si estoy haciendo análisis químico de la roca total. Y análisis químico de elementos traza me está dando información sobre las condiciones de formación. De igual manera, para las menas de cobre, todos los elementos traza que pueden incorporar dependiendo de las condiciones ambientales y de cómo varíen también las características superficiales. Menas de metales base, menas de hierro y otros. Una larga lista que está a la espera de mucha investigación para cada uno de estos casos. Cómo es que varían los contenidos traza en las diferentes condiciones. Variación de las características superficiales con las condiciones ambientales implica variación de elementos traza captados en superficie. Una superficie que es dinámica cambia con el tiempo. Y finalmente, distribución de los elementos traza, lo podemos tomar como un registro de las variaciones del ambiente de formación. Este es el fundamento de muchos geotermobarómetros que se apoyan en la distribución de elementos traza desde el núcleo hasta el borde del cristal. Hay excelentes investigaciones al respecto. Por ejemplo, una de ellas es la de elementos traza en los piroxenos del yacimiento de Tintaya, una tesis doctoral del doctor Jorge Sáez. Tenemos acá también otro ejemplo de una vista al microscopio electrónico, como las características superficiales, en este caso de una sustancia orgánica, restos de Parkinsonia aquilata, más conocido como palo verde, una corteza, ¿no? Como este material fabricado este material absorbente fabricado con este organismo es capaz de multiplicar por 6 la absorbancia que tenía solo la corteza, ¿no? Se ha hecho un determinado preparado para optimizar las características de las capacidades de absorción. Otro ejemplo es el de la captación de plata en nanopartículas de zeolitas. Y en UTEC se está desarrollando también una investigación, casualmente a cargo del amigo Rodríguez, captación de plata, si no me equivoco, en carbón activado. Bueno, el fundamento teórico de esto es que hay sustancias que por sus características superficiales van a rechazar al líquido, ¿no? Características superficiales que se pueden modificar y por ende también se va a modificar esa capacidad de aceptar o de rechazar al líquido, ¿no? Acá vemos una gota bien formada, con una forma bastante cercana a la esférica, lo cual nos está indicando que esta superficie rechaza el líquido. En cambio, en este otro caso, otro sólido, vemos la gota bastante echada, lo que nos está indicando que no la rechaza, la acepta. Algunas pruebas empíricas que hemos hecho al respecto: un cristal de galena y vean la forma de la gota, las paredes con una tangente bien parada, no acepta fácilmente al líquido. Acá la foto no ayuda mucho, pero se puede notar una muestra con cristales de esfalerita en roca volcánica. La muestra está cortada y en ambos casos se ha puesto una gotita de agua.
con una baguette. Observen la forma de la gota en la parte de la escalerita. Es una gota bien paradita, las tangentes son casi verticales, en cambio en la parte de la roca volcánica la gota es más echada. Otros ejemplos: en cuarzo, la gota bastante echada; en casiterita la gota está bien paradita; en muscovita la gota bastante echada. Y bueno, es todo por el momento. Espero pronto tener más información sobre fisicoquímica de superficies aplicado ya a diferentes minerales, ¿no? Es lo poco que tengo, pero repito, es un tema realmente fascinante, es un tema que da pie a muchísima investigación. Si tengo tiempo, dispongo de 5 minutos. ¿Está organizado por ahí? ¿5? ¿Dispongo de 5 minutos? Sí, ¿no? Voy a pasar un video corto referido a esta prueba sencilla que se hizo con los alumnos de UTEC, la forma de la gota en diferentes especies minerales, ¿eh? También se realizó una prueba de un depósito de agua salada sobre la que se espolvoreó polvo fino de diferentes especies minerales, ¿no? En un borde del depósito, polvo fino de calcita; en otro de ¿qué otros minerales tuvieron ahí? De arcillas, polvo fino de mica, la misma muscovita que hemos visto ahí, y no recuerdo cuál es otro, 4 especímenes minerales diferentes pulverizados, y se sostenía en superficie por tensión superficial. Sin embargo, apenas echábamos una gotita de agua jabonosa, baja la tensión superficial, y selectivamente caían los granos de uno de estos minerales, ¿no? Seguíamos bajando la tensión superficial y se conseguía una secuencia, ¿no? Un proceso que más madurado, más investigado, podría dar pie a algún proceso industrial de separación. Ayúdenme por favor a poner el video. En la superficie plana de las diferentes especies minerales. En unos casos, de los minerales de Gandhi con tendencia marcadamente hidrofílica, la gota va a tener una tendencia a abrirse, mientras que en los minerales de mena marcadamente hidrofóbicos, la gota va a tener una forma mucho más plana. Algunas especies más. Para esta prueba vamos a comprobar la hidrofobicidad de los minerales. Por este lado tenemos minerales mena y por este lado minerales Gandhi. Utilizaremos primero mineral de plomo, galena y mineral de ganga, cuarzo, a los cuales le vamos a añadir una gota de electroextrusión y comprobar cómo es el comportamiento de la gota sobre la superficie. En la siguiente prueba se comprobará el comportamiento hidrofílico de 3 minerales de ganga: calcita, muscovita y yeso. Para ello requeriremos una gota de solución acuosa en superficies planas de cada mineral.
Como se puede ver, la gota se ha expandido en el mineral de cubita. Esto muestra una clara afinidad del mineral por el agua. Para finalizar, analizaremos el comportamiento de una gota de solución acuosa en el mineral de yeso. Como se aprecia, las gotas apenas entró en contacto con el mineral de yeso, pasó a expandirse. Esto nos nota que el mineral de yeso tiene una mayor afinidad que la mucovita. En el caso anterior vimos las propiedades hidrofílicas de 3 minerales de gama. Ahora veremos las propiedades hidrofóbicas de 4 minerales de mena: galena, cobaltita, esfalerita y casiterita. Se puede observar que la gota conserva mucho mejor su forma comparado con el caso de los minerales de ganga en este mineral de galena. Como podemos ver, en el caso de la cobaltita ocurre lo mismo que en la galena. La gota conserva mejor su forma que en el caso de los minerales de ganga. Esta es una esfalerita con roca volcánica. Como podemos ver, en la roca volcánica la gota se expande. A diferencia de la esfalerita, que la gota conserva mejor su forma, excepto en la superficie porosa debido a que se desparrama por las grietas y fisuras. Finalmente, aquí tenemos una casiterita. Podemos apreciar que la gota se expande un poco, pero conserva sus formas, una forma semiesférica. Se puede apreciar con esto que su carácter hidrofóbico se manifiesta mejor que en el anterior de los minerales de gama. Con estas sencillas pruebas hemos podido comprobar y mostrar el carácter marcadamente hidrofílico de los minerales de ganga y marcadamente hidrofóbico de los minerales de mena. Estas propiedades dependen de las características superficiales en cada nanómetro, la rugosidad de la superficie, así como la carga de dicha superficie, van a generar estos comportamientos. En unos casos, rechazo al agua, en otros casos, van a absorber con más facilidad el agua. Bien, señores, eso es lo que quería presentarles. En el video no se incluyó lo que les anuncié, la prueba de tensión superficial. Espero preguntas si es que las tuvieran. Bueno, invitamos a nuestra compañera Marta Condori para que nos ayude a entregar el pequeño presente que tenemos para el doctor Chirif, como agradecimiento por la excelente ponencia que nos ha brindado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Martín.